ya a comenzar y después que tome yo agua voy a predicar unas 4 horas más o menos. Usted va a estar aquí sentado. Qué peligro. Y si traen papelón con limón, hasta el alba hablamos. Amanecemos aquí. Bien, yo soy de la opinión que el papelón con limón debe estar en el cielo. Allá deben haber dispensadores. Uno va caminando y se echa. Mira, Pedro, estamos hablando con Spurgeon, con Pedro. ¿No te quieres un palito ahí de papelón? Ese es un refresco celestial, mi hermano. Maravilloso. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias y acompáñenme a la epístola de Santiago. Vamos a estar hoy meditando en un extraordinario concepto que de alguna forma hoy traduce también una profunda preocupación pastoral. Hoy quisiera reflexionar. Gracias. Una profunda preocupación pastoral que me ha asistido en estos últimos días. Ya vamos a ver cuál es ella. Que de alguna forma hoy, de manera muy lesiva, hoy está lesionando, reitero, la integridad de nuestra iglesia. Y cuando hablo de nuestra iglesia estoy hablando de la Iglesia Universal. Y es que quizás como producto de gran parte de las crisis sociológicas y demográficas del mundo contemporáneo, la iglesia también es una muestra estadística de los quebrantos culturales, sociales y espirituales que el mundo de alguna forma afronta. Somos de alguna forma copartícipe de un conjunto de ideas, de patrimonios, de convicciones que se han logrado instituir, ¿verdad?, a través de diversas formas, y lo que Louis Althusser en su libro La estructura de la revolución marxista, lo decía este estructuralista de formación marxista, decía algo bien interesante: los aparatos ideológicos del Estado, esto que los evangélicos teníamos años denunciando como auténticas estructuras que vendrían a instituir un conjunto de valores, de principios dentro del universo simbólico, del patrimonio cultural y simbólico de la sociedad. Este conjunto de realidades, tristemente hoy la iglesia desinformada ha tenido y ha adquirido muchos de los valores de este siglo. Y quizás hoy más que nunca, recordando las palabras del apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 12, verso 1 y 2, él nos recordaba de que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ante vuestro Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que logréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que en primera instancia es agradable y también es perfecta. Lo que Pablo viene diciéndonos en el capítulo 12 de Romanos, y que de forma yo tan recurrente traigo siempre a colación acá en el púlpito, es que la iglesia corre el riesgo, como parte de la estadística social y demográfica de nuestras naciones, de intoxicarse con algunos valores que forman parte de la experiencia cultural. Y he notado con alguna preocupación la poca sensibilidad que algunos cristianos tienen para con algunos desvaríos doctrinales. He notado con muchísima preocupación cómo nosotros como iglesia podemos aplaudir algunas ideas bíblicas, pero viene otro predicador que antagoniza con los valores de nuestra fe y también recibe aplausos y aceptación por parte de la misma iglesia. Podemos encontrarnos con estas paradojas, ¿no? Pero ya va, si tú haces un matrimonio entre lo que se está diciendo en este lugar y lo que luego se afirmó en el mismo lugar, es absolutamente contradictorio. Es que la iglesia no logra discernir que son dos orientaciones doctrinales, que son dos perspectivas de la fe muy distintas. Esa escasa sensibilidad frente al desvarío doctrinal, para mí, despierta una profunda preocupación pastoral. Y ya vamos a ver por qué. Decía Nikola Tesla, el extraordinario y célebre científico, algo que yo he traído siempre como meditación y reflexión personal. Él decía: no hay nada más práctico que una buena teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría, es porque el que entiende bien las cosas, siempre la manera en la que usted piensa condicionará la forma en la que usted se conduce.
Es decir, usted no responde solamente a criterios prácticos. Usted tiene un conjunto de valores teóricos, un conjunto de valores, de abstracciones, de concepciones, esto que la teología alemana llamaba Weltanschauung o cosmovisión. Usted tiene una cosmovisión, quiéralo o no. Usted tiene una visión integral del mundo. Usted tiene una concepción de cómo es el mundo y cómo es Dios. Y por esos conceptos que a veces de manera inadvertida se integran en su conciencia, usted luego los articula en su experiencia práctica. Es decir, cuando usted se conduce por la vida, ¿verdad? Y cuando hablo de experiencia práctica, estoy hablando de ética, estoy hablando de moral, estoy hablando de conducta práctica y cotidiana. Usted se conduce y usted puede saber los valores de una persona por su conducta. Y uno puede más o menos inferir la idea que tiene de Dios alguien por la conducta que esa persona tiene. Y usted puede derivar algunas conclusiones por su conducta, porque no hay un sermón más elocuente que la conducta humana. Y uno termina creyendo, es como uno vive. En realidad, si usted quiere saber cómo una persona cree, mire cómo esa persona vive. Ese es el auténtico acervo de sus convicciones. Entonces, hoy he querido traer un concepto que, a pesar de lo trillado, a pesar de que yo lo he reiterado y yo conversaba con algunos hermanos, y en este caso, e incluso esta mañana con mi tío, el tío Luis, conversaba y yo decía, oye, este es un concepto que yo he reiterado tanto, pero parece que tengo que retomarlo, además de que la iglesia hoy la encontramos, aquí hay muchos rostros nuevos, muchas personas que por la gracia de Dios, Dios ha agregado a las filas de la fe. Ya la iglesia en su mayoría está en el exilio, la mayor parte de la iglesia, y hoy tenemos que retomar algunas agendas para nosotros definir nuestra concepción del mundo. Porque la iglesia tarde o temprano se verá lesionada en su dimensión práctica, en su dimensión cotidiana y aún en nuestra coinonía cuando estos valores de fe no están claros. Cuando estos valores de fe no están claramente integrados, no solo en su psiquis, sino en todo el aparato espiritual, intelectual e integral de la conducta del hombre, vamos a tener un creyente disfuncional. Vamos a tener a una persona con dificultades para experimentar la vida cristiana en su plenitud y lo que Pablo luego diría, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso yo quiero abrir en Santiago, en esta epístola de una profunda carga práctica, esto que algunos llamaron el Evangelio práctico de Santiago, porque esta carta, más que ser un elevado tratado de teología, aquí nos encontramos ante un hombre debatiendo temas muy concretos de la experiencia concreta y práctica de la iglesia. Santiago, pero hoy me voy a detener en un punto, capítulo 1, verso 2 al 4. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así comienza. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Dios y Padre Celestial, gracias por esta dulce palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque esta preciosa palabra, oh Dios maravilloso, se secará la hierba y se marchitará la flor, pero tu palabra eterna nunca pasará, Señor. Ayúdanos en la noble tarea de proclamarte, de anunciarte, oh Dios, de hablar de parte de ti. Hablar para edificación, consolación y exhortación de tu pueblo. Ayúdanos con toda diligencia y sabiduría, oh Dios, a trazar bien la palabra de verdad para presentarnos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Háblanos, oh Dios, transfórmanos. Más que escuchar la voz de un hombre, hoy venimos expectantes y jadeantes de encontrarnos contigo y de escuchar tu voz. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén. Y quizás en esto que les vengo diciendo, que a lo mejor pudo haber sonado un poquito abstracto, usted se preguntará, bueno,
¿Y qué tiene que ver esto, su lectura, con lo que anteriormente nos venía diciendo? Pues tiene mucho que ver. Y es que quizás Spurgeon a sus discípulos, en su discurso a los estudiantes, Spurgeon decía algo: mira, tú quieres ser un predicador de éxito, háblale a la gente que sufre. Y Spurgeon tenía siempre dentro del programa de exposición bíblica, siempre tenía en agenda y en su mente a la gente que estaba padeciendo, a la gente que sufría. Y esto por una razón. El editor en jefe de Christianity Today, Philip Yancey, decía que quizás una de las experiencias más universales de la condición del hombre, sin duda alguna, es el sufrimiento. ¿Quién no ha sufrido? Y el sufrimiento es variopinto. El sufrimiento no solamente tiene que ver con una afección médica, con una afección, una disfunción orgánica, un trastorno orgánico, alguna enfermedad que interrumpe pues el ritmo y el placer de la vida, el bienestar que usted venía disfrutando, sino que hay sufrimientos también de carácter psicológico, padecimientos depresivos, trastornos de ansiedad, pánicos, personas que viven, que no pueden dormir, personas que viven y sufren de una profunda ansiedad. Yo he tenido la ocasión de conocer personas que no les falta nada, al contrario, les sobra lo que todo el mundo busca. Están buscando bienes terrenales, están buscando comodidad, están buscando bienestar terrenal y son personas que están sumidas en una profunda depresión. Y alguien diría: oye, pero ella tiene y él tiene todo lo que yo busco. No, pero tiene todo lo que tú buscas, pero no tiene bienestar. Y como dice la Escritura, he visto quebranto doloroso en el hombre, pero he visto al hombre al que Dios le da bienes y riquezas y no le da el don de poder disfrutarlas. Pues nos encontramos con padecimientos de ese tipo. Nos encontramos con dolores emocionales como una pareja que de alguna forma le ha dado la espalda a usted después de haberle jurado amor y lealtad. Nos encontramos con el dolor afectivo, la ausencia del ser amado, la pérdida de un ser amado porque ha partido. ¿Cuántas formas de sufrir hay? Y yo estoy seguro que usted podría, si a usted le pusieran a elegir entre que su hijo sufra y que usted sufra, quizás usted sufre más por lo que ellos sufren que usted. ¿Cuántos preferirían que alguna enfermedad o padecimiento que tiene su hijo ustedes lo tengan? Pues el padre promedio va a decir: yo prefiero sufrir por él. Pues un padre, cuando ve sufrir un hijo, sufre el doble. Quizás esa es la lacerante. Y miren, si hay algo que pone de rodillas al más pintado, es un hijo sufriendo. Ahí sí es verdad que se le doblan las piernas al hombre más pintado que puede haber. Así que nos encontramos con diversas formas de sufrimiento. Pero la manera en que la iglesia ha interpretado el fenómeno del sufrimiento es una de las maneras en las que nosotros podemos interpretar la cosmovisión que la iglesia tiene. ¿Cómo la iglesia interpreta el sufrimiento? ¿Cuál es la lectura que la iglesia le da al dolor afectivo, al dolor físico, al padecimiento financiero? Miren, el quebranto financiero, yo se los he dicho en algunas otras ocasiones, que quizás la segunda causa de disfunción marital más importante es la incompatibilidad financiera en la pareja. Una persona que tiene expectativas distintas a las que tiene su pareja, o un mal proveedor, o una persona que no ha hecho provisión de lo que se supone debería ser el patrimonio, ¿verdad?, de una familia, la estabilidad que requiere una familia. Pues este tipo de debates, de realidades, generan profundas fricciones también en el seno de la pareja. Hey, no estás proveyendo, tú no estás trabajando, no estás buscando de la misma manera que yo esperaba, te quiero mucho, pero no tienes proyectos, no hay estabilidad en tu visión de la vida y estas cosas generan incompatibilidad. Esta es otra forma de sufrir. Y como decía una mujer que con profunda impotencia estaba llorando el quebranto de Cuba, hay que decirlo, ¿no? Porque parece que los pastores estamos castrados a no poder hablar de estos temas. No se mete en problemas, pero es que está sufriendo una comunidad por 62 años de un quebranto inefable. Y una de las preguntas que se hacía esa mujer: ¿saben qué es doloroso? Ver a un padre de familia en impotencia no poder con el fruto de su trabajo mantener a su hijo. Que el salario que me están dando no alcance para yo mantener a mi muchacho.
Eso avergüenza a un padre. Eso quebranta el corazón de un hombre. Y en estos días estoy muy contento porque es muy probable que vuelva a la academia. Unas horitas que me salieron en una maestría, en el doctorado, no sé, a lo mejor voy a estar dando clases allí. Me puse muy contento y yo pregunté, ¿y cuánto hay para eso? Como quien quiere y no quiere, pero siempre quiere. Y mi sorpresa es que voy a dar clases ad honorem. Yo le voy a pagar a la universidad. Yo voy a pagarle a la universidad para darle clase a los muchachos. Entonces, qué triste realidad, ¿no? Yo dije, bueno, con esto, me acuerdo que el problema de mis profesores que habían egresado de la Sorbona de París, en Oxford, algunos de ellos, en la Bolonia, en Italia, gente que había sido discípulos de premios Nobel. Imagínense que el tutor de la tesis de la doctora Gloria Comesaña Sandiles, una extraordinaria docente, amiga, me preparan profundas ideas. Ella es feminista en términos postestructuralista, quizás no sé cómo estará el estatus de su pensamiento ahorita, pero ella agendaba las ideas de Judith Butler, de la Firestone, de Monique Wittig y gran parte de estas teóricas postestructuralistas del feminismo. No tengo mucho que ver con eso, pero no puedo negar el esplendor académico que acompañó a esa profesora egresada de la Sorbona de París. Pues nada más y nada menos que el tutor y mentor académico de ella fue Jean-Paul Sartre, Naguará. Y algunos de los compañeros de estudio, entre ellos Michel Foucault, Jacques Derrida, imagínense, esa era la generación de la academia de la Universidad del Zulia. Naguará, con las vacas sagradas del Mayo francés del año 68, eran los preceptores académicos de esa generación. Lo cierto es que recuerdo que de alguna forma los problemas que ellos tenían era, chico, ¿cuál es el carro del año? ¿Dónde voy a hacer mi año sabático? ¿En Canadá? ¿En Francia? ¿O me voy a Bélgica? En Lovaina hay algunas alternativas también. Hoy la alternativa es o me compro el kilo de queso o el kilo de harina, mientras que a ellos eran summa cum laude, ahorita la gente está saliendo de suma dificultad. Este es summa cum laude, ¿no? Y este es suma dificultad. ¿Cómo un profesor va a pensar con hambre? ¿Y cómo se pone en la vanguardia académica si no a través del delito del plagio, de robar literatura que está plagiada en internet? Es la única alternativa que tiene un profesor ahorita, de ponerse al día. Pues yo voy a dar clases porque me encanta el aula, me encanta el debate académico, me encanta la academia, pero yo le voy a pagar al Estado por ejercer este placer de enseñar. Porque ahorita con $10 mensuales, y no se los pagan fijos, no, $10 mensuales, no, y en otros casos $3 o $4 mensuales, no alcanza ni siquiera para el pasaje. Así que el dolor financiero, quizás hoy lo estamos sufriendo los venezolanos. ¿Quién no ha sufrido ese dolor? ¿Quién no ha sufrido la impotencia después de una vida de estudio, de trabajo, de esfuerzo? Como mi propia madre me lo ha dicho, más de 30 años de servicio en el Ministerio de Educación, y que su pensión no le alcance, en este caso, ni siquiera para comprarse un paquete de harina. Es una absoluta vergüenza, es una absoluta vergüenza. Y usted es cómplice, y somos cómplices como iglesia si guardamos silencio frente a estos excesos. Pues no hago sino recordar las palabras del profeta Isaías, y Jehová se sorprendió de que nadie dijese nada. ¿Sabe? Pero hay algo interesante. Tantas formas de sufrir, pero la manera en que la iglesia interpreta el sufrimiento es lo que me permite a mí interpretar la cosmovisión que la iglesia tiene del sufrimiento y de la misma fe. ¿Cómo entiendes tú el sufrimiento? Pues esa es una manera muy interesante de interpretar cómo entiendes tú la fe. Pues la iglesia, cuando alguien, por ejemplo, se enferma o se muere, tenemos muchos prejuicios. La idea de que alguien sí... hay que orar por un enfermo, ¿verdad? Hay que declararlo sano. Yo me acuerdo en una ocasión que estábamos en una reunión entre pastores y recuerdo que estábamos orando por un muchacho que le habían pegado un tiro. Y arranca pues en oración y empezaron a orar
Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, decretamos y establecemos, confirmamos. Y ahora en Colombia dice, te ordenamos. A Dios se le ordena. Y hay libros que dicen cuando la tierra gobierna el cielo. No es que el cielo gobierna la tierra, sino cuando la tierra gobierna el cielo, porque ahora tenemos incluso tecnologías espirituales que permiten darle instrucción a Dios de lo que Dios tiene que hacer. ¿Qué le parece? Y recuerdo que estábamos orando, declaramos, decretamos que el joven está sano en el nombre de Jesús. Y yo dije, amén. Como le dijo Jeremías al falso profeta Ananías, de aquí a poco tiempo, estoy haciendo una paráfrasis, serán traídos nuevamente los utensilios del templo aquí a Jerusalén. Y Jeremías había dicho todo lo contrario, no señor, aquí no vienen ningunos utensilios. Este pueblo va a ser sitiado, las mujeres se van a comer a sus hijos, las mujeres serán violadas, ultrajadas, y este pueblo será digno de escarnio universal. Y después de 70 años de quebranto y de exilio, el Señor los repatriará nuevamente a Jerusalén, no antes. Y el falso profeta Ananías se atrevió a desafiar la profecía de Jeremías y rompiendo el yugo del cuello dijo, así dice Jehová, de aquí a un tiempo serán traídos los utensilios del templo aquí a Jerusalén. Y el pueblo dijo, esa es la profecía que queríamos escuchar. Él declaró, él decretó, él dijo lo que yo quería escuchar. Pues lo cierto es que ese profeta, dice la escritura, que Jeremías dijo, amén, porque yo quiero el bien de Jerusalén. Pero así no va a ser, sino que Jehová te ha tenido a ti por mentiroso, y 6 meses después el profeta murió, producto del juicio divino. Cuando termina la oración, yo digo amén. Pero pregunto yo de manera ingenua, ¿y qué es lo que tiene el muchacho? ¿Qué enfermedad tiene? Y dijeron, nos echó a perder la oración. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué dije? Porque pregunté qué enfermedad tiene. Entonces yo al decir qué enfermedad tiene, parece que con el decreto que dije, eché a perder todo lo que ellos habían decretado anteriormente. Entonces yo me estaba rascando la cabeza. ¿Será que es así que funciona el mundo espiritual? ¿Será que la salud y el porvenir de un hombre está en las manos de la débil confesión de un hombre, de la ingenua confesión de un hombre? ¿Y será que estas son las implicaciones que tiene, no? Y algunos podrían decir, bueno hermano, si el hombre no se sanó es porque no tiene fe, es porque está en pecado, es porque la persona no tiene un compromiso financiero con la iglesia, ¿verdad? Porque hay maneras de salirse de esto a través de un pacto económico. Si usted tiene un pacto y trae dinero al templo, usted será eximido de todos los quebrantos que usted puede imaginar. Y si trae $1,000 más rápido todavía. ¿Se está dando cuenta hasta qué punto de deterioro ha llegado la iglesia? Y nos hemos encontrado ante afirmaciones. Bueno, otra de las maneras de interpretar el sufrimiento es que el sufrimiento en el caso del justo, estoy hablando del sufrimiento del justo, del cristiano, del hombre que ha sido redimido, lavado a precio de sangre, que ha sido sellado con el Santo Espíritu de gloria, del que se afirma diciendo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De aquellos que se nos afirma diciendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De aquellos que se afirmó diciendo que todo aquel que es engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. De aquellos que se afirmó diciendo que son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estoy hablando del sufrimiento de estos hombres y mujeres que han alcanzado redención y salvación, vida eterna en Cristo Jesús, y que sufren padecimientos. La interpretación que muchos han visto, y yo aquí estoy rivalizando con Cash Luna, con Guillermo Maldonado y con un conjunto de los ídolos de esta generación. Uno de ellos dice, por ejemplo, de que usted sufre porque está bajo maldiciones generacionales. Y el cáncer que ahorita usted tiene es producto de que le había dado cáncer anteriormente a su familia
y que anteriormente había venido otro que tenía cáncer y usted está sufriendo un padecimiento generacional. ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Ah, pero pastor, ¿y usted por qué dice eso? Si en Éxodo no dice que Él visitará la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Por qué usted está desafiando este concepto? Porque en el nuevo pacto, mis queridos hermanos, en el nuevo pacto, usted ya ha sido, mire, usted está inserto dentro de una nueva genealogía. Ya ahora usted es copartícipe de herencia en gloria con Cristo Jesús. Y ya de usted se puede decir algo interesante, mis queridos hermanos. Algo que Pablo escribía a los Corintios en su segunda epístola, en el capítulo 3, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora mi ascendencia espiritual, la hilvanación genealógica mía, ahora está amarrada es con Cristo. Y por eso estoy sentado con Él en lugares celestiales en gloria. A su nombre sea la gloria. Ahora usted tiene un nuevo estatus, usted tiene una nueva identidad. Y Ezequiel terminó diciendo esto en el capítulo 18. Miren, esta es la introducción. No le vaticine a usted. Miren esto. Capítulo 18 del libro de Ezequiel, donde Ezequiel, si usted se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea, Ezequiel pone el caso de un hombre, ¿verdad?, bueno, que después tuvo un hijo malo, y el hombre malo después tiene un hijo bueno, entre comillas, ¿no? Una bondad que viene por la justicia divina. Lo cierto es que había un hombre que observaba la ley. Curiosamente, de muy buenos padres a veces vienen malos muchachos. A veces, tristemente, de todo el esfuerzo que se emprendió, lamentablemente a veces, por más esfuerzo que se haga, fue el caso de Samuel, por ejemplo. Los hijos de Samuel no fueron igual que Samuel. Los hijos de Elí, pero ahí en el caso de Elí se nos dice cuál fue el problema de Elí. No estorbó a sus hijos cuando ellos pecaban. No los estorbó. Pero sí tenemos casos interesantes en la literatura bíblica de hombres que fueron ilustres, que luego tienen hijos que son unos sinvergüenza. Pero hay también casos de hijos de hombres que nacieron de padres que no sirvieron para nada y se levantaron hijos ilustres, extraordinarios. Y esta es la hilvanación generacional que Ezequiel viene a establecer en el capítulo 18. Lo cierto es esto: vino a mí palabra de Jehová diciendo, capítulo 18, verso 1, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. El verbo es empleado en forma futura, es porque aquí se nos está anticipando los beneficios del nuevo pacto. Nunca más tendréis por qué usar este refrán, es porque ahora, luego en el capítulo 37 de Jeremías, Jeremías nos explica lo mismo. Nunca más tendrán que usar, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tuvieron la dentera, porque ahora yo justificaré, yo redimiré al hombre de esa transgresión adámica y de alguna manera ahora yo, sin duda alguna, estableceré una justicia que los eximirá de maldición a ustedes. Miren lo que dice aquí, con esto culmino, por lo menos la exposición de Ezequiel. Y miren lo que dice acá. Verso 19. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué le parece? El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Dónde están las maldiciones generacionales aquí? No, es que te duele la espalda porque tu tatarabuelo era Kunta Kinte y le habían dado muchos palazos en la espalda y por eso es que te duele la espalda y a ti te está cayendo la consecuencia de las pocas vergüenzas de tu abuelo, ahora las estás pagando tú.
Y Dios está bravo, tan bravo con tu abuelo que te tiene, muchacho, hinchillo. Te tienes hincho. Te tiene ahí, muchacho, te ha caído encima una maldición. Y hermano, esto es un concepto que fascina la experiencia cultural latinoamericana. ¿Sabe por qué? Porque nosotros venimos de tradiciones metafísicas. Nosotros venimos de un patrimonio afrodescendiente también, mesoamericano, que empatiza muy bien con la magia homeopática, empatiza muy bien con la magia por contigüidad. Tenemos una percepción de la vida, una cosmovisión latinoamericana, como latinoamericanos, muy animista, muy panpsiquista. Aquí nosotros todavía, aún siendo cristianos, algunos creen en el mal de ojo, algunos creen en la envidia que les puede caer encima y por eso le ponen al carro, la envidia mata. La velocidad de mi desarrollo es la intensidad de tu envidia. Naguará, ese es un cohete. A mí me envidian tanto que yo voy volando. Y esta concepción, ¿no? Los collarcitos de peonía. ¿Ustedes creen que los evangélicos no tienen sus collares de peonías con algunas cosas que han creído? Hay algunos evangélicos que están echando sal. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Lo dice en Levítico, pastor? Claro que lo dice en Levítico. Pero ¿por qué usted va a observar los principios de la ley? ¿Por qué usted se mantiene en la sombra si ya Cristo vino a darle cumplimiento a todo el aparato litúrgico hebreo? Él viene a ser realmente el factor de preservación de mi vida. Él es la sal y hizo de mí la sal de la tierra. Él vino a darle cumplimiento a aquello que era una sombra. Ahora Él es el cumplimiento fáctico de la justicia de la ley. ¿Por qué yo tengo que tomar sal? ¿Por qué voy a usar un cordero para encontrar redención? En Maracaibo ya sacrificaron un cordero en un altar. ¿Qué les parece? Y están diciéndole a los hombres que deben circuncidarse también, que deben guardarse las festividades hebreas, que tenemos que observar el día sábado, sin discriminar entre la dimensión ética, litúrgica, ceremonial y sanitaria de la ley, olvidando que existen aspectos invariables en la ley, sin duda que es la dimensión ética, pero los aspectos litúrgicos no tienen pertinencia alguna para la iglesia contemporánea. ¿Por qué pensamos como pensamos? Y aquí es donde yo vengo y les voy a decir, ¿cómo hace? Y esto es algo con lo que éticamente los ministros del Evangelio somos confrontados. Porque a veces tenemos la concepción de que por sabiduría debemos evitar el conflicto, pero a veces necesitamos tener conflicto. Y a veces necesitamos dejar en claro con virilidad, porque a veces hasta la ofrenda compromete. Hasta la ofrenda compromete. Y cuando una persona es comprometida por la ofrenda, no es un ministro, es un asalariado. ¿Cómo haces tú para escuchar todo este conjunto de verdades, de mentiras, sabiendo que están torciendo el Evangelio y tú, por el compromiso de la ofrenda, no dices nada? Eso podría ser un buen estudio bíblico. Porque hay pastores que en el día de hoy, como una vez viendo un desastre que estaba pasando en la iglesia, me comenta Gerardo de Ávila, que viendo lo que estaba pasando, todos los pastores se miraron y miraron al pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia dice, yo sé que eso está mal, pero eso le gusta a la gente. Yo sé que eso no es bíblico, pero eso le gusta a la gente. Y mientras la gente esté bien aquí, eso está todo bien. Eso no está nada bien, mis queridos hermanos. El principio de la libertad cristiana es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad es la que te hará libre. Ahora Santiago viene y dice, hállense en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Usted se debe encontrar en sumo gozo. Y ahora Santiago nos desafía y viene a desbaratar un conjunto de prejuicios. ¿Y por qué yo quise tomar este verso como un elemento de resistencia doctrinal? ¿Por qué? Porque aquí Santiago está diciendo muchas cosas que nosotros estamos escuchando que no
se interpretan como Santiago nos las enseña. Miren, por ejemplo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La concepción del sufrimiento de hoy y del gozo que la iglesia hoy tiene es esta. Tener gozo es estar ausente de aflicciones. Usted será gozoso cuando no hayan problemas, cuando no haya enfermedad, cuando no hayan privaciones económicas, cuando no hayan conflictos maritales. Pare de sufrir, es que vamos a crear una tecnología espiritual para que usted no participe de los dolores y quebrantos del peregrinaje espiritual. Vamos a hacer más cómodo el peregrinaje en el desierto que es este mundo. Usted no tiene por qué sufrir. Y la manera en que le vamos a dar gozo a usted es privándolo del dolor. ¿Y cuáles son las maneras en que usted va a ser privado del dolor? A través de decretos, a través de confesiones positivas, a través de pactos económicos y a través de algunas confesiones, ¿verdad?, que vienen a subvertir algunos quebrantos generacionales. Esta es la forma en la que la iglesia apostólica y profética, la iglesia de los mercaderes del mundo de hoy, la iglesia de aquellos que afirman con una ingenuidad teológica impresionante, porque la debilidad teológica de esto es impresionante. Lo único que hace falta para sumarse a esta visión de la fe es ser un ignorante de la Biblia. Porque ellos han sustituido la Biblia por revelaciones, por arrebatos místicos. Ellos no son espirituales, son místicos, que es muy diferente. Una cosa es ser espiritual y el hombre espiritual es el que hace morir su yo. No es el que le impone su yo a Dios. ¿Qué diferencia la oración de Jesús en el Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Un confesor positivo hubiera dicho, yo declaro que no hay cruz para mí. Yo decreto que no tendré que ir a la cruz. Yo declaro, esa no fue la actitud de Jesús. Pero no se haga conforme mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ese sí es un hombre espiritual. Un hombre que puede decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A su nombre sea la gloria. Esa es la actitud auténtica de un hombre de Dios. Permítame decirle, porque para mi opinión esta visión de la fe no te interpreta como un siervo, sino como un señor. Y usted no va a entender lo que Santiago está diciendo, lo que Pablo dice, lo que la era apostólica enseña, hasta que usted no entienda el vocabulario teológico que está comprometiendo estas afirmaciones. Cuando Pablo se presenta a la comunidad de Roma, y ahora cuando Santiago se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, siendo el hermano de sangre de Jesús, Jacobo. En realidad el nombre de Santiago era Jacobo. Lo que pasa es que estamos ante un galicismo, Saint Jacobs, San Jacobs, San Jacobo, pasó a nuestra lengua castellana Saint Jacob como Santiago. Pero es Jacobo, el hermano del Señor, uno de los líderes más influyentes de la iglesia. Después de haber sido su hermano, y seguramente su conversión fue después de haberse encontrado con su hermano de carne, pero con su Señor resucitado, experimentó conversión. Este hombre, después de haber tenido esa experiencia transformadora, él pudo haber dicho, él era mi hermano. Él tiene que hacer lo que yo le digo. No. Yo soy esclavo de ese Señor y del Señor Jesucristo, del Curios. En vocabulario jurídico del siglo I, en el derecho romano, lo que Santiago está diciendo, existen relaciones sociales que nuestro derecho trata de establecer y de organizar jurídica y socialmente. Entre ellas la relación de la esclavitud. Un esclavo para la concepción del derecho romano, y aquí tenemos muchos abogados, eminentes abogados, ¿verdad?, que pueden respaldar esta tesis. Cuando usted lo explora en el derecho romano, los esclavos están dentro del apartado de los animales domésticos, de las herramientas parlantes, instrumentum buccale, una herramienta que habla, que no tiene voluntad propia.
Y el Curios o Kyrios, el Señor, luego en latín el Dominus, de donde viene Don Simón. Nosotros decimos a una persona Don como una reminiscencia del Dominus latino, del Señor. Este Dominus, este Kyrios, solamente el César decía que podía ser él. Y los cristianos decían, no, el auténtico Kyrios, el auténtico Dominus de la historia es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una espiritualidad que no se entienda en esta relación de simetría no es espiritual, es mística, no espiritual. La gente mística parece muy espiritual. Y las peores decepciones que yo me he llevado en la fe, me la he llevado de gente que parecieran muchachos que no tocan el piso. Y son muy cuidadosos de la estructura litúrgica del culto. Las formas les preocupan mucho. Pero, ¿qué esconderá alguien que quiera hacer ostentación de piedad? Porque los hombres espirituales, en lugar de hacer ostentación de piedad, dicen como Pablo, yo soy el más pequeño y el más grande más bien de los pecadores y el más pequeño del reino de los cielos. ¿Qué se quiere esconder detrás de toda esa parafernalia, de toda esa estructura para impresionar socialmente a la gente? Pues Santiago nos lo está dando una pista. La espiritualidad cristiana no es gozarnos cuando hay ausencia de problemas, no. Es una estafa espiritual cuando usted le dicen que cuando usted entre a la iglesia no van a haber sufrimientos. La Escritura dice que en el mundo tendréis aflicción. La Escritura dice, por el contrario, que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y luego dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es una absoluta estafa, un estafador, un mercader del evangelio, el que le brinda a usted falsos vaticinios de que usted no afrontará quebrantos y dolores en el camino. Un mentiroso. Aquí Santiago dice algo distinto. No es que usted va a tener gozo cuando se acaben las aflicciones. No es que usted va a experimentar bienestar y placer cuando se acabe el cáncer, la enfermedad, la privación económica, cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de pareja o de realidad marital. No, no son esas realidades las que te van a llenar de gozo. La que te va a llenar de gozo es tu dependencia en Él. La presencia del Señor en tu vida. Aquello que decía el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Miren las privaciones del profeta. Aun cuando las vacas y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me gloriaré. Se gozará en el Dios de su salvación, el cual hace sus pies como de ciervas y en sus alturas le hace andar. Esa es la auténtica causa del gozo del creyente. No estamos hablando de que es cuando la higuera florezca y las vides den fruto, cuando entonces las vacas y las ovejas estén llenando los corrales, entonces yo me gloriaré en el Dios de mi salvación. No, es a pesar de mis privaciones, a pesar de mis dolencias, a pesar de lo que yo no tengo y lo que hoy estoy sufriendo, yo puedo decir que Él es la auténtica causa de mi gozo. Pues a quien yo tengo en los cielos sino a ti, y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. A su nombre sea la gloria. ¿Quién es tu contentamiento? ¿Cuál es la fuente de tu gozo? Ahí usted tendrá que preguntar y responder. Y Santiago dice, mira, muy por el contrario de lo que te dicen estos mercaderes, la auténtica espiritualidad cristiana te oferta gozo en medio de la prueba. No es sin la prueba, es en medio de la prueba que el Señor glorificará su nombre en tu dolor, en tu debilidad. Bástate mi gracia, mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Por eso, a estos manipuladores de oficio no les gusta el libro de Job. Usted quiere ver corcovear a Jonás González, póngale el libro de Job enfrente.
Él lo dijo en uno de estos programas de elevadísima especulación. Miren, la especulación solamente sirve para la filosofía. Y hasta una filosofía muy mala, ¿no? Pero la especulación en la teología es la madre de las peores aberraciones teológicas. La teología no es especulativa, la teología es bíblica. No son opiniones, esta es mi opinión, es la opinión de él y tiene el mismo estatus. No, la Biblia no es relativista. La Biblia no dice que la verdad depende de la perspectiva de alguien o de la subjetividad de alguien. Ese es un concepto posmoderno. Esa es la visión que tiene la sociedad postestructuralista, la visión de Michael Fukuyama, de Richard Rorty, de Jacques Derrida, pero esa no es la visión bíblica. A pesar de que se ha generalizado la idea, tu visión es tan verdadera como la mía. La Biblia no enseña eso y la lógica tampoco. Porque Aristóteles decía que dos premisas contradictorias, ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Las dos pueden ser falsas, pero no ambas verdaderas. Así que hay una angustia terrible, ¿sabe? O la gente de la prosperidad tiene la razón o yo estoy equivocado. Nos estamos jugando en esto la vida. O es como la Biblia lo dice, o es como la revelación de turno lo dijo. Pues yo prefiero estar anclado a la palabra del Señor, porque en esa palabra se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero la eternal palabra de mi Dios, que no es moderna ni antigua, es eterna. Nunca perecerá. A su nombre sea la gloria. Ancles en ella. Póngala como el ancla firme de su fe. Este libro va a decir lo mismo cuando usted esté limpio o cuando tenga dinero, cuando esté enfermo o cuando esté sano, cuando tenga esplendor o cuando esté en privaciones. Usted va a encontrar en él lo mismo, como un ancla inconmovible. Claro que para un manipulador de oficio, esta doctrina es muy religiosa. Así la titulan. Es religioso. Yo en verdad no voy a detenerme a seguir respondiendo, ¿verdad?, a las débiles argumentos de estos que trastornan la fe de muchos. Pero aquí Santiago está diciendo algo. Hállense en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y la pregunta a responder es esta: ¿cómo yo puedo tener gozo en medio de una crisis? Esta es la pregunta que metodológicamente tendríamos, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, yo voy a tener gozo cuando la depresión se me quite, cuando la limpieza se acabe, cuando lo que le pedí a Dios se cumpla. Allí es que voy a experimentar el gozo. Santiago dice, no hace falta. Tú puedes tener gozo en medio de las pruebas. Y es más, es una orden que te encuentres y tengas sumo gozo, sumo gozo. Increíble, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Y por eso yo al inicio de la predicación les quería decir, si no tenemos una cosmovisión bíblica, usted no puede experimentar ese gozo. Si usted no se ha renovado en su entendimiento, usted no puede experimentar el gozo que Santiago demanda como precepto para la iglesia. Si usted no tiene una concepción bíblica de Dios, sino esta infantil visión de Dios, que Dios parece un muchacho recao mío y que se criminaliza incluso cuando usted esté enfermo, pues se criminaliza, y tengo que decirlo, porque Gerardo de Ávila me echó este cuento en Guatemala, en lugares donde hay mega iglesias enormes, donde había una hermana con cáncer que fue llamada para orar, fue a una campaña de uno de estos televangelistas muy famosos. Lo cierto es que habían dicho que las personas que trajeran una ofrenda de $500 iban a ser atendidos directamente por el apóstol, iban a ser orados, ¿verdad?, directamente por él. Los que trajesen una ofrenda de $50, los ancianos oraban por ellos. Y los que trajeran $1, pues se hacía una oración general por los que trajeran el dólar. Dios mío, no tienen vergüenza. Lo cierto es que parece que la viejita no tenía ni $1, porque no oraron nadie por ella, me comenta él. Lo cierto es que me dice Gerardo, no, pero eso no es todo. Cuando la viejita va y pregunta que por qué el cáncer no se le ha quitado después de 3 días de campaña, la respuesta del predicador es que no tenía fe.
debe ser porque usted no tiene fe. O tiene un pecado oculto donde que usted no sabe dónde rayos está escondido ese pecado. Un pecado que se perdió, bueno, y usted tiene que explorar adentro y meterse como un buzo de un pecado perdido. Y usted no sabe dónde rayos está ese pecado. Lo cierto es que, al margen de que usted haya sido lavado por la sangre del Cordero, hay un pecado escondido que a lo mejor usted tiene por ahí que no lo ha descubierto. Lo cierto es que yo no niego que alguien por pecados padezca. Y yo no puedo negar que alguien por incredulidad tampoco no reciba de Dios. Pero no siempre es así. La viejita, me dice Gerardo, más vale si hubiera quedado en su casa. Porque en la casa nada más tenía cáncer. Ahora aquí, en la campaña, además de cáncer, es incrédula y tiene un pecado que no sabe dónde rayo está escondido. En la casa parece que estaba mejor. Y nadie oró por ella porque no tenía $500. Por el amor de Cristo, ¿qué Biblia están leyendo? ¿Qué será el Bhagavad Gita, el libro de los muertos egipcios? ¿Será el Popol Vuh el que están leyendo? Ya lo he dicho como un chiste que en verdad lo cuento para no crujir los dientes. De estos predicadores que hoy dicen, esto lo comenta Moisés Román, iba a saludar a uno de los apóstoles que de alguna manera, el evangelista, él dice, por razones de educación, porque yo predicaba en el mismo canal donde él salía, lo iba a saludar, ¿verdad?, en la cadena del milagro, y de alguna manera, por razones de gentileza, no porque tuviera mucho placer en hacerlo, porque nos distanciaban muchas ideas falsas, ¿verdad?, muchas concepciones distintas, yo lo iba a saludar, pero el guardaespaldas me dijo, no lo toques, porque si tú lo tocas bajo la unción puedes morir. Y Moisés Román le dijo, vaya, al Señor Jesucristo uno los tocaba, ¿verdad?, y lo sanaba, y uno toca uno de estos calembes y lo matan. Tienen más voltios que Jesús. Eso es lo que la soberbia espiritual logra. Y en estos días hubo uno que puso una raya y dijo, el que pase de allá para acá te desafío, que pases por acá. Y brincaban y se tiraban y caían como un pescado. ¡Qué dantesca exhibición de qué! Una exhibición grotesca que no tiene justificación bíblica alguna. Y Santiago dice, por ahí no van las balas. El gozo del que yo te hablo es que tú entiendas. No te estoy hablando de una experiencia sensorial, no te estoy hablando de una experiencia emocional que deriva de la buena música o del placer estético de la contemplación de algún evento. No. Cuando yo te hablo del gozo, estoy hablando del gozo que deriva de convicciones. Y miren lo que Job le sucedió. Vamos integrando ya. Y Job vino a decirnos cosas interesantes, mis queridos hermanos, que la iglesia tiene que recordar hoy para encontrarse en sumo gozo. Cuando usted lee el libro de Job, que usted debe leer estos 2 capítulos en casa, pero yo voy a tomar unas lecturas muy concretas. En el capítulo 1, verso 8 de Job, Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren cómo Dios tenía e interpretaba a su hijo Job. Este libro tan maltratado, este libro que ha sido abandonado por los expositores de hoy, aquí tenemos a un Dios diciendo, ¿no has considerado a mi siervo, que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? A pesar de que los televangelistas dicen que él le sucedió lo que se sucedió era porque él temía. Lo que me temía, eso me aconteció. Esa fue una interpretación subjetiva de Job. Pero el autor del quebranto de Job viene a decir algo muy distinto a lo que los televangelistas dicen. Miren lo que dice el Señor. Y Satanás le respondió con corazón envidioso. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Miren lo que el desafío que le pone Satanás. Y esto es lo que usted le permite entender cuando es afligido. Miren el debate de proporciones cósmicas que se abre cuando un justo es afligido, mis queridos hermanos.
Miren hasta dónde llega el nivel de la batalla de proporciones épicas en el mundo espiritual, porque lo que se está jugando es la naturaleza del que es afligido. El crisol del sufrimiento no solo purifica nuestra fe, también define la naturaleza de nuestra fe. Si está hecha de hojarasca, sin duda alguna será consumida por el sufrimiento. Pero si usted sufre, ese sufrimiento, decía Santiago, tenga el sufrimiento, ¿verdad?, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí entonces Satanás le dice, quítale el cerco que tú tienes, que tiene tu hijo Job, y tú verás como en tu propia presencia maldice tu nombre. ¿Qué es lo que Satanás está apostando? La devoción de ese hombre deriva de su bienestar. Ese hombre te alaba, te adora y te ama es porque tiene comida en la despensa, tiene sus hijos saludables, sus negocios prosperan, no le falta nada y además de eso es rico. Pero quítale el bienestar y tú lo verás maldecir tu propio nombre en tu propia presencia. Y miren lo que sucedió. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Saben que si usted entiende esto, usted se va a sanar de muchos dolores. Porque la gente podría preguntar y decir, bueno, vamos a hacer una oración para revocar lo que Satanás está haciendo. ¿Saben lo que este libro me está diciendo? Que el auténtico artífice del dolor de Job fue Dios. Y Satanás fue una causa secundaria. Pero el que dio la orden fue Dios. Y esto va en armonía perfectamente con lo que Jeremías dice en el capítulo 3, 37 y 38 de Lamentaciones. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué yo me quiero detener aquí? Porque cuando usted sufre y usted quita la mano del que le está hiriendo y usted pone la mano de Dios, usted resemantiza el sufrimiento. Cuando usted dice, mira, esto que me está pasando no está al margen del Dios que estiró sus brazos por mí en la cruz. El mismo Dios que me ama es el Dios que está administrando mis lágrimas. El mismo Dios que me amó con amor eterno y fue capaz de ofrendar su Hijo por mí. Es la misma mano que hoy me aflige, es la mano que me vendará en el mañana. La misma mano de amor que sostuvo a Moisés y abrió el Mar Rojo, es la misma mano de amor que está administrando este dolor y este sufrimiento. Y a pesar de no entender hacia dónde Él se dirige, yo podré decir, como luego en el capítulo 13 dice el patriarca, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. A su nombre sea la gloria. Allí está el núcleo de tu gozo. Allí está la razón de tu alabanza. Él es el que está en control, no Satanás. Porque toda la estructura del misticismo contemporáneo, es decir, no es Satanás el responsable de lo que está pasando. Claro que él vino a matar, hurtar y destruir. Pero el auténtico soberano de las realidades que afrontamos en los diversos órdenes de la experiencia humana no están siendo administrados por Satanás. Es el Rey soberano al que tú llamas Señor, al que tú llamas el Curios de tu vida, al que tú llamas el auténtico artífice de tu vida, el autor y consumador de tu fe, es el Dios que administra tus lágrimas, tu dolor y tu quebranto. Por eso Amós en el capítulo 3, verso 6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Este concepto, la iglesia latinoamericana se resiste a integrarlo. Nuestra visión y el sentido común parecieran rivalizar con esta perspectiva de la fe, pero hasta que nosotros no seamos bautizados en esta convicción del señorío absoluto de Cristo, no tendremos el gozo que Santiago nos demanda. Usted no estará en gozo en las diversas pruebas hasta que usted no entienda que el artífice de su prueba es el mismo Dios que le ama
y que con propósitos terapéuticos, formativos y correctivos esté impulsando agendas de dolor y de quebranto en tu vida. Miren entonces, y le pasó a Job que en un día perdió todos sus bienes, perdió todos sus trabajadores, fuego del cielo cayó y se los consumió. Satanás es buen diablo. Mi pastor decía, Satanás no es mal diablo, Satanás es muy buen diablo. Y es una entidad sobrenatural que vino a matar, hurtar y destruir, y no hacemos bien en subestimarlo. Pero todo eso que Satanás hizo no lo hubiera podido hacer si Jehová previamente no da la licencia. Y lo peor que le pasó a Job fue que en ese mismo día todos sus hijos murieron. Que se te muera un hijo ya es bastante. Que se te mueran 10 hijos el mismo día es una experiencia abrumadora. Y ese hombre, miren lo que hizo. Capítulo 1, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cuántos hubieran adorado frente a las noticias que Job recibió? ¿Qué sabía Job que ustedes y yo no sabemos para adorar a Dios en medio de noticias como estas? Pues Job, con razón, está dentro del hall de la fama de la fe. Y este hombre había entendido que el Rey soberano era el que era el artífice de este quebranto. Miren lo que dice aquí en el 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Había entendido que Dios es soberano. Y quizás la idea que usted debe entender para poder tener gozo en sus diversas pruebas es saber que usted no está a merced de fuerzas aleatorias, de espíritus de la sabana, que usted no está a merced de demonios que se le meten colados y le tomaron infraganti y Dios, chico, ve, me descuidé y a Mariita le cayó el demonio encima. Los arcángeles no están pendientes, chico, aquí uno no puede descansar. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese Dios que parece que está en un pulso con Satanás, donde Satanás a veces gana y Dios a veces gana. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios al que yo adoro es el alfa y es la omega. Es el principio y es el fin. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Es el Dios todopoderoso. Es Jehová Dios de los ejércitos. Es el gran yo soy. Ese es el Dios al que usted hace bien en entender que es el soberano de tus circunstancias. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque cuando Él se lleva un hijo, no se está llevando algo mío. Todo lo que yo tengo es de Él. Ni siquiera este flujo es mío. Ni el zapato que yo cargo es mío. Ni el carro que yo manejo es mío. No, todo es de Él, de Jehová. Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo lo que soy es un mayordomo de su patrimonio. A mí se me delegó una hija, una familia, una iglesia, un carro, una ropa, pero esto no es mío. Yo vine desnudo y me voy a ir desnudo. Y el Señor dice, y cuando yo me llevo lo que te di para que lo administraras, no estoy violentando el derecho. Él tiene todo el derecho de tomar lo que es de Él. ¿Quién te dijo a ti que eso es tuyo? Eso es de Él. Tú eres un administrador del patrimonio divino, no un propietario irrestricto. Es el Señor, el dueño de tu vida, de tu mañana y de tu familia. Y miren lo que este hombre extraordinario dijo. Y Satanás crujió los dientes a ver la adoración de este hombre. Y ya voy terminando, para que no se inquiete, porque ya el calor nos tiene de alguna forma incómodos. Pero aquí este hombre, después de que adoró, Satanás fue avergonzado. No es una victoria espiritual adorar a Dios en medio de la prueba. No es un testimonio elocuente decir, chico, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. O lo que dijo aquella poetisa extraordinaria, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para por ello dejar de ofenderte. Tú me mueves, Jesús. Muéveme el ver tu cuerpo ensangrentado y malherido.
Muéveme en ver tu cuerpo en una cruz ensangrentado y malherido. Muéveme tú y solo tú en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar para que yo te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. ¿Cuántos pueden adorar a Dios así? ¿Cuántos pueden celebrar su gloria? ¿Cuántos pueden amarle? ¿Cuántos pueden decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Pues allí está la auténtica victoria. La victoria no es, muchas veces oramos por un enfermo y el enfermo no es sanado. Pues la victoria es que ese hombre alaba a Dios en medio de su dolor. Y la victoria es que este hombre puede decir, aun cuando ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aún este Dios me pastoreará más allá de mi muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos glorifican? ¿Cuántos celebran la victoria? Eso es estar en victoria. Qué mundanos nos hemos vuelto los evangélicos, chicos, que creemos que una persona triunfó cuando solamente tiene la oración como ellos piensan que debe ser respondida. Pues Dios triunfa cuando yo muero o cuando yo vivo, porque sea en vida o sea en muerte, Cristo será glorificado en mi vida. Y Dios no viene a traducir su amor solamente en momentos de bienestar. Pablo decía, un hombre perseguido, un evangelista como Pablo, muchacho, como Asdrúbal Ríos nos decía, Pablo no llegaba a un pueblo como los predicadores de hoy queremos hacerlo, ¿no? ¿Qué hotel 5 estrellas tienes para mí? ¿En qué avión American Airlines me vas a montar? $5,000 de ofrenda para yo predicar por presentación. Que el Señor reprenda, mis hermanos. Yo no puedo creer lo que estamos experimentando como iglesia. No lo puedo creer. Esto se contaba en los años 70, 80, hermano Pedro. Aquí los que tienen más de 40 años en el Evangelio, hermano Carlos. Se contaba antes estas cosas y uno decía, ¿cómo? Se metió el infierno en el púlpito. ¿Qué pasó? Un predicador cobrando por predicar el Evangelio. Claro, y no me malinterprete, porque debemos vivir, dice la Escritura, el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Eso lo dice la Escritura. Pero una cosa es vivir del Evangelio y otra cosa es mercantilizar con el Evangelio. Otra cosa es extorsionar a la iglesia para conseguir bienes patrimoniales y decirles que Dios te va a sanar si me das una ofrenda, si me das tu casa, si me das tu carro. El predicador no le debe desvelar eso, porque el predicador no vive de la extorsión de la iglesia, sino de la mano y de la provisión de su Dios. Que así la iglesia no le remunere, siempre Dios abrirá caminos de provisión en cualquier lugar en donde usted piensa que no los hay. Por eso usted vive por fe, por la convicción de que si usted le trabaja a Dios, Dios recompensará la labor que usted tiene, que usted emprende, que usted adelanta. No tiene usted que estar extorsionando a nadie. Pero a diferencia de esta visión de la fe, por no tener una cosmovisión bíblica, hoy tenemos a gente que podría decir cosas como estas. Satanás crujiendo los dientes, pero adoró a Dios. ¿Cómo va a adorar a Dios después de que perdió a los muchachos, chicos? ¿Quién adora a Dios limpio? ¿Quién adora a Dios después de todas estas tragedias? Pues ahora viene Satanás y dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su salud. Toca su cuerpo y lo verás blasfemar en tu presencia. Y le quitó la salud. Y Dios le dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? Satanás respondió a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y miren lo que Dios como un padre, ¿cuántos se han sentido orgullosos cuando su hijo hace algo bueno? Dios mío, usted le sufre de un complejo que se le infla el pecho, después no cierra el flujo, ¿verdad? Así está Dios aquí. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Sin causa. Escúchenlo bien.
televangelistas mercantilistas, sin causa. No fue el temor de Job, no fue el pecado oculto de Job, no fueron las ideas de los 3 amigos de Job, de Elifaz, de Bildad y de Zofar. Jehová Dios de los ejércitos lo dice: el justo puede ser afligido sin causa. No hay una causa, pero hay un propósito que es diferente. El problema de esta gente, mis hermanos, es que confunden maldición con aflicción. No toda aflicción es una maldición. Y hay gente que está bajo maldición, que no le duelen ni los callos, que están bajo el juicio divino y que Dios no está levantando ni siquiera una vara para corregirles. Nadie está más cerca de la condenación que esa gente. Aquellos que viven a sus anchas pecando y delinquiendo. Aquellos que lo único que les espera como animales destinados, como dice la Escritura, para la presa, para ser depredados. Aquellos por los cuales Dios no levanta ni siquiera una vara para reprenderles. Por ahora triunfa la iniquidad. Pero mientras este peregrinar espere por la venida de nuestro Señor, el justo será afligido sin causa, pero con un eternal propósito. Y el propósito es el siguiente, el que Dios viene a ilustrar aquí. Y Satanás le dice: tú estás ufanado de este tipo, pero tú le quitas tu salud y ya tú vas a ver cómo te maldice. Y le quitó la salud y dice que una sarna maligna desde la coronilla hasta la planta del pie lo afectó. Cuando usted lee el libro de Job, dice la Escritura que hasta gusanos salían de su piel. Y él dice que entraba en procesos febriles donde él se sentía fuera de sí. Puede haber una experiencia, y se mudó del lugar de los ricos, de acá, de San Bosco, se mudó para allá más abajo el Fiete, allá donde está el vertedero, en el muladar. El muladar era el basurero, y después de ser el rico de la ciudad, se convirtió en el hombre más miserable de la ciudad, con gusanos saliendo de su piel, rascándose con un tiesto. Y encima de eso, la mujer le dice, porque esta mujer hay ayudas idóneas y hay ayudas idemonias. Ese es otro estudio bíblico aparte que después daremos en un congreso de caballeros. Las ayudas idemonias son unas Anabel, una mezcla de anaconda con cascabel. Muchacho. Y le dice: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La misma esposa, quizás llena de amargura, le dice: ¿qué haces tú adorando a Dios? Maldice a Dios y termina de morirte. Ya Dios te dio la espalda. ¿Qué más quieres? Lo perdiste todo. Perdiste tu salud. Lo perdiste tus hijos. ¿Qué más nos puede quitar Dios? Maldice a Dios y muérete. Y este hombre levantó su voz heroica y dice: como suele hablar de cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Qué extraordinario hombre! Y Santiago nos dice, para que la obra de Dios tenga su obra completa, para que seamos pacientes y cabales, sin que falte cosa alguna. Esa palabra cabalidad puede ser traducida también por sanidad, ¿sabe? Esa dimensión terapéutica en la que Dios puede transformar nuestras vidas. ¿Y cómo el dolor puede transformarte? ¿Por qué tú eres transformado a través del dolor como Job, que pudo adorar en medio de la prueba? Pues este es un libro muy extenso y culminó con un hombre al cual sus 3 amigos decían: debe ser tu pecado el que te tiene aquí, Dios te dio la espalda, Dios no puede poner a alguien justo como tú estás viviendo, a ti no te ha caído ni la mitad de lo que tú te mereces, le dijo una vez uno de ellos. Tú estás vivo, mira, a ti no te ha pasado nada para lo que tú te mereces. 3 amigos, esos son los teólogos de hoy, los que tratan de interpretar el sufrimiento de hoy. Elifaz, Bildad y Zofar son los teólogos de la prosperidad de hoy, ¿saben? Esos que tan seductoramente nos hablan en las redes. La única interpretación que tienen del sufrimiento es que tu sufrimiento es producto de tu pecado. Y muchos de estos hoy siguen como un eco, y Dios le sale en un torbellino a Job
después de que Job ya no tenía más recursos con que afrontar su dolor y llegó a maldecir el día en que nació. Y Dios se le apareció en un torbellino y le dijo algo extraordinario. ¿Dónde estabas tú cuando yo extendía las Pléyades? Contéstalo. Si tú lo sabes, debe ser muy antiguo. ¿Dónde estabas tú cuando le llama yo la cruna ondulante al caballo que no se detiene frente a la espada? Contéstalo. Si lo sabes, debe ser muy antiguo. ¿Quién me dio a mí primero para que yo demande de él? ¿Quién me enseñó a mí sabiduría para que yo demande del consejo? Aquí con estas preguntas retóricas Dios demuestra nuestra ingenuidad, nuestra incapacidad de entender sus designios, y el patriarca con una voz profética hasta el día de hoy nos recuerda: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te están viendo. ¿Quién nos separará de tu amor? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez? No, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual puedes estar seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de tu Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego de que este hombre adoró a Dios y reconoció la soberana grandeza del amor de su Dios, la Escritura dice que fue resarcido al doble de su anterior vida. Y la paciencia tuvo su obra cabal, porque en la paciencia lo que Dios persigue, y es la victoria del cristiano, no la ausencia del problema, es que usted ahora tiene un corazón más dependiente. Ahora usted tiene un ego que ha sido estrujado y quebrantado, y la autoconfianza, esa confianza que tú tenías en tus propias fuerzas, se ve desvanecida. Y tú dices: no será con ejército ni con fuerza, será con su Santo Espíritu. Ya no depende de mí, no depende de quien quiere ni de quien corre, sino del Dios que tiene misericordia. Se prepara el caballo para la batalla, pero es de Jehová dar la victoria. Allí usted entra en reposo, allí usted delega en las manos de su Dios aquello que está más allá de sus fuerzas. Y allí, en el dolor, en el quebranto, en la impotencia, usted aprende dependencia. Y usted, al Dios que había escuchado de oídas, ahora lo podrá ver claramente con los ojos de la fe. Allí es donde usted puede decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Póngase sobre sus pies y celebre la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy quizás, en este día del niño, quizás el sufrimiento ha sido un instrumento que Dios ha empleado para ponerte como un niño. ¿Sabes qué es tremendo? Los venezolanos hemos aprendido a depender de Dios, porque nuestro salario sin duda alguna no es el responsable de nuestra provisión, ¿verdad que no? ¿Cuántos han visto la mano de Dios sosteniéndoles? ¿Cuántos, cuando toda la pesadilla pase, podrán darle el crédito a Dios y decir: fue tu mano la que me dio provisión, fue tu mano la que me sanó del COVID, fue tu mano la que me sostuvo en la peor prueba de mi nación, ha sido tu mano la que me sostiene a mí, a mi familia? No ha sido con ejército, no ha sido con fuerza, ha sido tu Santo Espíritu en mi vida. ¿Cuántos hoy pueden decir eso? Si hoy usted ha venido por primera vez a este lugar y quiere tener un encuentro salvador con ese Jesús, al que usted hoy quiere llamar a partir de hoy también Señor, si hoy usted quiere conocer al artífice y consumador de su fe, al Dios que incluso puede dar orden para que algunas privaciones sean afrontadas en su vida, pero que después dará el doble de lo que usted ha perdido, hoy es el tiempo en el que usted puede acercarse a esa comunión. Yo le invito a todos aquellos que vienen con esa expectativa, que cierren sus ojos y inclinen su rostro y digan conmigo estas sencillas palabras: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre
en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén.